Buenas tardes, ¿cómo están? Bendecidos. Creo que ya se saludaron, ¿no? Se han saludado, ¿sí? Vamos a, cuando entremos, para la otra semana vamos a asignar un asiento para sentarnos desordenados, para que aprenda a compartir con los que no comparte. ¿No le gustó, parece? ¿O sí? ¿Puede ser o no? Podría ser. Bueno, estamos agradecidos del Señor, nos ha regalado esta temporada de verano. ¿Cómo han andado con el calor? ¿Bien? ¿Soportable o no? ¿Sí? ¿No? ¿Pero sabes dónde hace más calor? En el infierno, ¿o no? Prefiero 55 grados en India. Prefiero derretirme aquí que en otro lado. No, pero Dios nos ha regalado tiempo de calor para aprovechar en familia, para disfrutar. ¿Sabe? Una de las cosas que generalmente nosotros no invertimos es en el descanso. La gente común tiende a no invertir en su descanso, de la misma manera como no tiende a invertir en su salud. No sé por qué estoy diciendo esto, pero es importante invertir, que seamos gente consciente. Hace poco me llegaba un Reels, el doctor ese que ve las obesidades mórbidas, ¿conoce ese doctor? ¿Cómo se llama? Y había un paciente con obesidad y le dice, ¿qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Por qué tan sedentario? Y dice, bueno, yo soy pastor y músico. Y el doctor, ¿sabe lo que le dice? Se te olvidó de que el cuerpo es el templo del espíritu. Lo mató, lo mató. Conciencia. Debemos ser conscientes de todo lo que Dios nos da. Y el descanso es parte de invertir. Pero ¿sabe qué? El descanso no es necesariamente que usted salga de vacaciones fuera del país, porque los que han salido fuera del país podrán compartir conmigo que a veces se llega más cansado. Todo el trajín, el quehacer, cansa más. Por eso que el Hijo de Dios entiende que su descanso no pasa por una estación necesariamente, sino que pasa por una persona, que es nuestro Señor. Él nos da descanso. Él dará descanso a nuestras almas, siempre. Así que, bueno, no sé por qué le dije esto, pero invierta en su salud, invierta en su descanso. Hágalo. El Señor necesita hijos activos y descansados, no estresados, alegres y no amargados. Bueno, vamos a continuar con las parábolas. La semana pasada hablamos, no una parábola, pero era la antesala de algunas parábolas que siguen. Y tiene que ver el contexto de cuando Jesús entra a Jerusalén la última semana, la entrada triunfal, luego entra al templo
y haya, cierto, todo este mercadeo en el templo, en lo que en ese tiempo era la casa de Dios. Hoy, ¿quién es la casa? ¿Quién es el templo? Somos nosotros. Mateo 21, del 28 al 32. Dice la palabra del Señor así. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña, en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondió él, dijo, sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Jesús inicia este relato diciendo, pero ¿qué os parece? Jesús está respondiendo algo. Había una situación provocada, la cual dio origen a esta respuesta y estas parábolas que continúan. Esta situación fue provocada por el Sanedrín, los fariseos, porque el Señor comenzó a hacer ciertas cosas cuando entró al templo. Recuerde que el Señor entra al templo, da vuelta a las mesas, genera todo un caos y se acercan unos ciegos y el Señor los sana. Entonces, el relato, si nosotros retrocedemos un par de versículos desde el 23 en adelante, dice así la palabra del Señor: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaban y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta. Y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, le dice al Señor, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, ellos se juntaron así y empezaron a hablar. Si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también le dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Así que, terminando este relato, el Señor le dice, ¿pero qué os parece? Un hombre y le introduce esta parábola. Porque ellos estaban cuestionando la autoridad con la que Jesús había sanado y había dado vueltas las mesas, había abierto las jaulas de los animales, porque la casa del Señor se había vuelto una cueva de ladrones.
Así que el Señor nuevamente vuelve a la enseñanza por medio de las parábolas. El Señor quería hacer reflexionar porque comienza diciendo, ¿qué os parece? O sea, yo quiero provocar algo en ustedes. Quiero que ustedes me den una respuesta. ¿Qué os parece? Porque los líderes religiosos y los políticos cuestionaban la autoridad de Jesús, como dice el verso 23. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te mandó? ¿Quién te dio esta autoridad? Cuando no podían cuestionarla por la evidencia de las obras, ¿se acuerda el relato de Juan capítulo 3? Cuando Nicodemo se rinde al Señor y le dice, nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. Por eso no había forma de acusarle porque las obras eran evidentes. Pero ellos en un momento quisieron desprestigiarlo al Señor, llegando a acusarlo de endemoniado y de que por medio de Belcebú hacía las obras que hacía. Eso está en Mateo 12:24. Mateo 12:24 dice, mas los fariseos al oírlo decían, este echa fuera demonios, los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Ellos trataron de buscar cualquier vestigio, trataron de culpar al Señor, pero no lo podían culpar. No había forma de pillar ni de poder debatir o rebatir lo que el Señor decía. Ahora, vimos la parábola de la higuera, o sea, la historia de la higuera, la maldición de la higuera, y vemos que Israel había fracasado rotundamente en cuanto a lo que Dios quería hacer con ellos, como pueblo de Dios. Ya el Señor había dado vuelta la página y para formular un veredicto de condena en contra de ellos, el Señor se vale de esta parábola, marcando las diferencias entre quienes vivían en la piedad aparente y quienes siendo rebeldes cambiaron de actitud. Hermanos, que nuestro sí sea sí. Pero a veces, como dice, de los arrepentidos es el reino. Porque la parábola nos muestra que el primer hijo le dijo, no quiero ir, pero se arrepintió y fue. Y el segundo hijo le dice, sí, sí, padre, yo voy, pero no fue. Y esta parábola, como la siguiente, que es la de los labradores malvados, tiene una conexión con Isaías capítulo 5, versos del 1 al 7. Dice Isaías 5 del 1 al 7, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecha también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén, varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no he hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen
lluvia sobre ellas. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Así que cuando el Señor relata estas dos parábolas, que ahora estamos viendo solo una, sobre todo estos hombres que eran maestros de la ley, principales, fariseos, conocían la profecía. La diferencia entre las dos parábolas consiste en que esta primera condena el método de los dirigentes religiosos y la siguiente condena sus motivos. Esa vamos a verlo la próxima semana, de los labradores malvados. Ahora, cuando vamos al verso 25, perdón, verso 45 de Mateo 21, dice que oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y fariseos entendieron que hablaban de ellos. Ellos supieron que el Señor hablaba de ellos al mencionar estas parábolas. Ahora, si me permite un segundo, lo importante del relato, lo importante de las parábolas está centrada en la condición de los dos hijos enviados por un padre a trabajar, que en síntesis es un hijo obediente y un hijo desobediente. ¿No tiene usted un hijo obediente y otro desobediente? ¿O los dos son desobedientes? Ah, algunos dicen, yo tengo solo el desobediente. A veces suele pasar esto. Hay un hijo que dice que sí, que es más tranquilo, que es obediente. No estoy diciendo que sea mejor o sea bueno, pero hay un hijo desobediente y hay un hijo obediente. Y este es el significado principal de la parábola. Porque esta parábola no se trata de una doctrina, sino de una ilustración. Se trata de todo lo que muchas veces los padres tenemos que lidiar también. El padre que es propietario de la viña se acerca al primero y lo envía a trabajar, pero el padre solo quería que el hijo trabajara. El padre lo único que quiere es que sus hijos obedezcan. El padre no le pregunta al hijo, le dice, ve a trabajar a mi viña. Jesús no le dijo a Pedro, ¿quieres seguirme? Jesús le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, le siguió. Y este es un punto muy misterioso, porque algunos dicen, ¿cómo Pedro, dejándolo todo, le siguió sin dudas? Hay otras ocasiones donde muchos quisieron seguir al Señor y le dijeron, déjame enterrar a mi padre primero. ¿Qué pasa en el corazón del hombre que algunos siguen ciegamente y otros se llenan de excusas? Por eso que la autoridad del padre queda de manifiesto en la forma de dialogar con el hijo, simplemente usando el imperativo ve. ¿Usted es de los que le pregunta a su hijo o usted es de los que manda a su hijo? Porque hoy día mezclamos esta crianza respetuosa,
Es como que, hijo, ¿quisieras ir al colegio hoy día? Porque estamos tan idiotizados en la ideología que hay hoy día, que hasta le preguntamos qué quieren comer. Hasta mis tiempos era, ¿qué hay? Come y calla. ¿Qué hay? Comida. ¿O no? Entonces, de una manera muy sutil, se ha ido robando la autoridad de los padres. No estoy hablando de maltrato, de abuso, estoy hablando de la autoridad. Y como los padres son una mínima o muy sutil expresión de la autoridad de Dios, es la razón por la cual ni los convertidos nos sujetamos al Señor, ni nosotros obedecemos al Padre. Entonces, el Padre solo le dice, ve a trabajar. Dios no es como un hombre que ruega o que pide favor. Dios no pide por favor, sino que su deseo expresado se convierte en un mandamiento que es obedecido o quebrantado. No hay términos medios. Lo que Dios dice se obedece o se quebranta. No hay cosas a medias con el Señor. Por eso que cuando nosotros vamos a la Escritura y hay ciertas cosas que la tomamos como un simple consejo y otras cosas las podemos tomar como un mandato un poco más estricto, un mandamiento, una ley. Pero todo lo que Dios dice debe ser obedecido, no parte. Mi pregunta es, ¿qué parte de la Biblia tú te atreves a quebrantar? Si de tapa a tapa es la palabra de Dios o no. Entonces cuando vamos a la palabra del Señor a buscar consejos, sabiduría, guía, luz, iluminación, como usted quiera llamarlo. ¿Qué parte de allí podemos tener la osadía de decir, esto no lo obedezco, pero esto sí? Suele pasarnos muchas veces. Suele pasarnos. El primer hijo al principio le dijo, Señor, no quiero. Padre, no quiero ir. Pero después se arrepintió. Bueno, de los arrepentidos es el reino. El primer hijo abiertamente se niega a obedecer. Muchas veces nosotros de una manera muy abierta, explícita, estamos cerrados a obedecer. Pero algo provoca su palabra y nos arrepentimos y vamos. Por alguna razón cambia de parecer. No es malo cambiar de parecer. Nos hace humanos. Que nos arrepintamos de ciertas actitudes, conductas, palabras. Mire, Mateo, que escribe este evangelio, usa un verbo diferente al clásico verbo que se usaba para arrepentimiento, que es conversión, que es la metanoia, que expresa la idea de un cambio interior, sino que lo que escribe Mateo es una variación en relación a una decisión tomada, es decir, un cambio de parecer. ¿Por qué no se ocupa el tema de la conversión? Porque lo que Jesús quiere plasmar es que habla de los hijos. Hay hijos que le pueden decir no al Señor en algún momento,
pero hay un cambio de parecer. A veces ese cambio de parecer llega desafortunadamente por medio del quebranto, por medio del dolor, o simplemente por la obra iluminadora del Espíritu Santo en nosotros, que nos hace entrar en razón y cambiar de opinión. Podemos ser desobedientes por un tiempo. Es parte. Creo que la semana pasada les decía, curiosamente, viendo a nuestros hijos crecer, toda la crianza de un padre está centrada en una cosa, que aprendan a obedecer. El hilo conductor de toda la vida de nuestros hijos en su crecimiento es que obedezcan. ¿Y por qué? Porque soy tu mamá, dice la mamá. Y me tienes que obedecer. Porque soy tu papá. Me tienes que obedecer. También le decía, Dios no le dejó expresado dentro de los 10 mandamientos del decálogo un mandamiento a los padres. Le deja un mandamiento a los hijos. Porque son los hijos los que deben aprender obediencia. Porque supone que los padres ya aprendieron a obedecer. Porque de ahí vamos a llegar ahí, pero los hijos, escuche, va a retener el 10% de lo que tú le digas, pero va a quedarse con el 90% de lo que tú hagas. Solo el 10% de lo que tú le dices entrará, pero el 90% de lo que tú haces es lo que va a marcar la vida de tus hijos. Por eso que el mandamiento es a los hijos, porque ya los padres debieron haber sido marcados por Dios para improntar la vida de sus hijos. Mientras el segundo hijo dijo, sí, Señor, yo voy. Padre, yo lo hago. Cuenta conmigo. ¿No ha pedido ayuda a alguien? Sí, amigo, yo llego mañana y no llego nunca. Cuenta conmigo. El segundo hijo recibió el mismo trato. Fue la misma instrucción. Le dijo de la misma manera. Pero no fue. Aparentemente el padre podía sentirse satisfecho de este hijo, que manifestaba ser obediente y ser respetuoso. Sin embargo, los hechos demostraron todo lo contrario y este hijo no fue. Este era bastante peor que el otro porque a la desobediencia añadida también había hipocresía. Prometía obedecer, pero desobedeció abiertamente. Dijo una cosa y luego hizo otra. Mire, el primer hijo fue descarado al decirle no al papá, pero el segundo hijo era un falso, un hipócrita. Recuerde que la palabra hipócrita era la que continuamente usó el Señor para referirse a los fariseos. Oh, fariseos hipócritas, falsos, prometen obediencia, pero piensan no obedecer. ¿Usted se ha comprometido a algo que sabe que no va a ir? Juntémonos el sábado, ya nos vemos el sábado, pero usted ya tiene pensado no ir. Y a última hora va a mandar el mensaje. Uy, me llegaron visitas y estás viendo Netflix acostado en la cama. Ya tenías pensado no ir. Sí, voy a la casa iglesia. Confirmas. A última hora te sales. No, no puedo. Pero yo desde el primer momento tenía pensado no ir. Mire, hay algo súper extraño. Los cristianos tendemos a agendar nuestra inasistencia.
Planificamos todas las cosas a veces justo el día de nuestro compromiso con el Señor. No agendamos el estar. Tengo casa iglesia el miércoles, por ejemplo, voy a poner en mi calendario la asistencia. Estaré. Voy a agendar estar, pero hacemos lo contrario. Agendamos no estar. Este hijo tenía una notable contradicción, era ambiguo. Y Jesús les pregunta a estos hombres, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? El primero respondieron. Jesús le dice, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Los publicanos y las rameras eran considerados en la sociedad de Jesús como la escoria de la sociedad. Ningún judío honorable, nadie honorable o que se consideraba honorable, tendría trato con ninguno de ellos. Recuerde que al Señor lo acusaban por entrar en casa de publicanos, de hablar con prostitutas. Mire lo que dice Lucas 7:39. Déjeme. Lucas 7:39. Dice, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, pensó, este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Esta es la historia de la mujer que quiebra el perfume. Que era una mujer de no muy buena reputación. Era pecadora. Entonces, estos hombres de honorabilidad no tenían relación con la gente pecadora. Porque los publicanos eran impopulares, porque tendían a robar por medio de los impuestos. Y estos eran clasificados en el mismo grupo, lo metían en el mismo saco que las rameras y los pecadores. Porque los publicanos eran considerados ladrones y las prostitutas, por supuesto, estaban dentro del grupo de la inmoralidad. Ahora, los líderes de Israel estaban representados en el segundo hijo, los que profesan piedad, los que rendían homenaje a Dios con palabras respetuosas, los que iban al templo, los que hacían pseudo ayuda, pero eran desobedientes a la palabra con la agravante de la hipocresía que habían convertido en su vida. Así que este cuadro no es distinto hoy día. Este cuadro, amados, no es distinto hoy. No es diferente. Hay mucha gente que dice obedecer a Dios, pero no le obedece. Mucha gente viene a calmar sus culpas de vez en cuando a la iglesia, digo cualquiera sea la denominación, y asiste a una iglesia para calmar sus culpas, para
apaciguar un poco su culpabilidad, pero el Señor no es el Señor de su vida. No hay una vida en obediencia. Estos hombres, estos hombres, los de reputación, los de renombre, se creían en posición de la vida eterna por la justicia personal, pero estaban ajenos a la verdadera vida de Dios. Jesús dijo esto en Mateo 23:3. Mateo 23:3 dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Está hablando de los fariseos. Todo lo que ellos te digan, porque te están enseñando la palabra, guárdalo, hazlo. Pero mira, más no hagáis conforme a sus obras. Porque dicen y no hacen. ¿Cuántos de nosotros pensamos igual a veces de nuestra familia, de nuestros padres? Nuestros padres pueden darnos un consejo porque hay una conciencia cristiana, pero en cuanto a sus obras están ajenos de la vida de Dios. Ajenos. Así que el Señor les pide a este grupo, cuando le hace la pregunta, que hagan el veredicto. Y saben que muchas veces nosotros actuamos hipócritamente juzgando, haciendo un veredicto, haciendo un juicio de valor con la gente, cuando ni nosotros practicamos tales cosas. Por eso los líderes le responden rápidamente. ¿Quién hizo la voluntad del primer hijo? No hacía falta pensar mucho que el hijo desobediente había sido el segundo y que al primero tan solo podría atribuírsele una falta de atención, una falta de respeto con el padre. Pero no cabe duda que todo el que se arrepiente de su conducta mala es acepto delante de Dios. Mire lo que dice Ezequiel 33, del 14 al 16. Ezequiel 33, del 14 al 16. Y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido según el derecho y la justicia. Hizo según el derecho y la justicia, ciertamente, vivirá, perdón, ciertamente. Así que estos hombres con sus propias respuestas quedaron condenados. A veces nosotros respondemos algo y es como apuntar y hay tres dedos apuntándonos. Aquellos entendían la razón por la que Jesús contó la parábola y los comparó con el hijo hipócrita y desobediente. Juan el Bautista había sido enviado con un mensaje de justicia, llamando al arrepentimiento. Muchos no se arrepintieron con Juan, muchos no se convirtieron con Juan, pero sí con el Señor. Aquellos como Zaqueo o la mujer pecadora habían vuelto a Dios y eran justificados por gracia mediante la fe. Mientras todos los religiosos con mucha apariencia de piedad vivían una vida ejemplar a los ojos de los hombres, continuaban siendo solo hipócritas ante los ojos de Dios. Amados, ¿qué hijos somos? ¿Qué hijo eres tú? ¿Eres el hijo que después de aquí, en la semana,
¿Te sale la pata y cofré por la boca? Mira, debemos hacernos la misma pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos. ¿Qué dicen los hombres que soy? Pregúntale a tu círculo. ¿Qué manifiesto? ¿Qué expreso? ¿Qué dicen los hombres que soy? ¿Soy un hijo con faltas? ¿Un pecador arrepentido? ¿O soy un hipócrita que aparenta piedad? Por eso el Señor le dice a Samuel, o Samuel, mejor dicho, le dice a Saúl, en 1 Samuel 15, del 22 a 23, ¿en qué se complace el Señor? ¿En los holocaustos, las víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? ¿Qué es mejor? Dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Por qué el prestar atención? Porque tú no podrás obedecer algo a lo cual no estás atento. David dice esto en el Salmo 25, verso 4. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Quiero ser obediente. Quiero aprender. Enséñame. Salmo 143, verso 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Guíame, Señor. Isaías 2:3. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Hoy, amados, tenemos algo que nos enseña. Digo algo y rebajo mucho. Tenemos el Espíritu Santo que nos guía, nos direcciona, que nos recordará, que nos enseñará, nos alumbrará su palabra, porque no somos gente inerte sin conciencia, la cual somos dirigidos como un robot, automatizados, sino que conscientemente nosotros obedecemos, conscientemente nosotros desobedecemos. Hay una conciencia en nosotros, la cual nos da la luz, ¿cierto?, para obedecer o para desobedecer a veces. Así que por todo el Nuevo Testamento encontramos la invitación a obedecer al Señor. Hebreos 13, obedeced a vuestros pastores. Somos guiados, somos exhortados a obedecer continuamente, de una manera continua. Pero la obediencia no es innata. La obediencia no es algo que es inherente al ser humano. ¿Por qué hay leyes? ¿Por qué hay una constitución? ¿Por qué hay reglamentos? ¿Por qué hay reglas? ¿Por qué hay multas? Porque el hombre tiende a desobedecer. Cuando tú ves un límite de velocidad
Y aquel que excede el límite de velocidad no solamente está infringiendo la ley, sino está dándole más posibilidad a que la muerte se lo lleve. Pero hoy día, pero ahora en Cristo, amados, iglesia, hoy día nosotros tenemos algo que mientras David escribía, Señor, enséñame. Dice la palabra del Señor en Primera de Juan que la unción nos enseñará todas las cosas. Esas todas las cosas y esa unción no es otra cosa que su vida, su espíritu en nosotros, que nos enseña a vivir en esta nueva vida. Y si Cristo tuvo que aprender la obediencia estando en carne, ¿cuánto más nosotros tenemos que aprender la obediencia? Miren, Hebreos 5, 7 y 8. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Lo que está diciendo el escritor de Hebreos aquí es que cuando Jesús estaba en Getsemaní y rogando al Padre, Padre, mire, usted póngase en el cuadro. Jesús sabía lo que le iba a acontecer. Jesús sabía lo que iba a pasar. Jesús sabía que iba a ser crucificado de de la manera más cruel. Sabía que en el momento de que iba a ser tomado prisionero o apresado, no había vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Y dice que sudó gotas de sangre. La presión despierta a sus discípulos y le dice, estoy angustiado hasta la muerte, porque esto me va a doler. Su espalda fue abierta, crucificado, pero orando al Padre, ofreció ruegos, pero dijo, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Y no la mía. Mal se nos ha enseñado muchas veces. Y nosotros como pastores en muchas ocasiones hemos recibido esta respuesta de los hermanos. No están aquí, son otros. Tú vas, hay una palabra de Dios y tú le dices, hermano, mire, el Señor dice esto, su palabra enseña esto. Pero la respuesta de muchos es que el Señor me lo tiene que revelar. El Señor me tiene que hablar a mí. Oye, ya hace 2000 años ya habló. Contigo ni conmigo va a ser una excepción. No va a mandar un ángel a decirte algo. Para eso está su palabra. Para eso está su palabra. Si no, convirtámonos en una secta, vámonos al monte y hagamos algo, un ritual. Ya no funciona así. Todo el ritualismo, y no digo con esto que no hayan visitaciones de ángeles, pero ya no es lo común. Porque Dios, habiendo hablado en otros tiempos, de muchas maneras, a los padres por los profetas, hoy ha hablado por medio de su Hijo. Y Hebreos 1:1 cierra completamente la posibilidad de que Dios hable algo fuera de su palabra. Lo que Dios dijo, ya lo dijo. Así que, ¿qué quieres hacer? Vamos a su palabra.
Puede que la obedezcamos sin tener la plena conciencia de lo que estamos obedeciendo. Claro que sí. Como un hijo llorando y pataleando hace su cama, porque no ve la necesidad de hacer su cama. Como un hijo llorando dice, ¿por qué me tengo que bañar? Y tú lo metes al agua, báñate. Cochino, cochino. Pero hasta que comienzan a aparecer los primeros indicios de la pubertad, y una de lo que viene con la pubertad también es la vanidad. Entonces ya ellos ven la necesidad de andar mejor presentado, con un mejor aroma, pero por muchos años no vieron esa necesidad. Puede que por algún tiempo tú le des razón al por qué Dios te pide hacer esto en su palabra, por qué tenemos que hacer lo otro, o por qué hay que perdonar, o por qué hay que dar, o por qué hay que congregarse, o por qué lo otro, o por qué hay que orar, hasta que, algo pasa en nosotros. Y esa es la enseñanza de la unción. Que lo que está allí escrito, aquí ya es un deseo, es una necesidad de hacerlo. Por eso que Jesús oró con ruegos y súplicas. El Hijo de Dios rogó. El Hijo de Dios suplicó, no quiero vivir esto. Pero por lo que padeció, aprendió la obediencia. Así que la obediencia tiene quizás dos aspectos. Podemos aprender después del padecimiento o podemos obedecer en algunas ocasiones sin padecimiento. El niño sabe que no tiene que subirse al muro hasta que se cae. El niño sabe, desafortunadamente, no estoy haciendo de esto una caricatura, que no tiene que tomar la taza con agua caliente hasta que se quema. Por mucho que tú le hayas dicho 10, 20 veces que corra la taza y el niño en su porfía va detrás de lo que quiere. Y nosotros no somos distintos con Dios. Vamos en pos de lo que queremos. Conseguimos lo que queremos y no era lo que Dios tenía, no es la voluntad de Dios. Aunque rebajamos muchas cosas a la voluntad de Dios, a cosas que no son voluntad de Dios, pero no era lo que Dios tenía para ti. Mire, el libro de Jonás, un libro corto, y el libro de Jonás no solo enseña el amor, la misericordia y la gracia para salvar al hombre, sino que nos enseña que lo que Dios dice se hace. Jonás anda a Nínive, se fue a Tarsi, se lo traga un pez, lo vomita el pez después de 3 días. Predica en Nínive, se arrepienten, se enoja con Dios, porque ¿para qué me mandaste si igual los iba a salvar? Le manda un calabazazo en la cabeza del Señor, lo deja aturdido, pero ¿sabe cuál es la enseñanza? No es el arrepentimiento solamente, la gracia, el amor, el favor de Dios, es que lo que Dios dice, el hombre lo va a hacer, sí o sí, o con padecimiento, o por voluntad propia, con conciencia. Por eso la invitación, cuando Pablo dice, amados, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Mire, sacrificio vivo, un altar con fuego. Súbete.
estás loco, me voy a quemar. Conscientemente sabes que hay padecimientos en la vida. Y esto no es porque Dios se la agarró contigo. La vida tiene padecimientos. Los pequeños padecimientos son cuando no consigues lo que quieres, cuando el niño pide un dulce y el papá no se lo compra. No todo se obtiene en la vida. O usted tiene todo lo que quiere. O usted va por ahí, oh, me quiero comprar esto y se compra todo lo que ve. No. Muchos tampoco, en muchas ocasiones, no fuimos correspondidos en el amor. Hay un padecimiento emocional. Las amistades te dejaron, te deben dinero, te pidieron la tarjeta, prestaste plata, en la familia se rompen las relaciones. O sea, somos quebrados por Dios en muchas ocasiones y el mundo también. Pero ¿cuál es la diferencia entre el mundo y nosotros? Que sabemos que en todas esas dificultades de la vida, David dijo, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará Jehová. De todas. Así que Jonás tuvo que obedecer sí o sí. Sí o sí. Amados, vamos a obedecer al Señor sí o sí. O presentándonos nosotros voluntariamente, o Dios nos traerá. Pedro dice que debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Entonces, ¿sabe? Muchos hermanos nosotros en la fe le temen al diablo. Le temen al diablo. Y no estoy ni ahí con el diablo. Hebreo dice, ¿a quién debemos temerle? Al Padre de los Espíritus. El temor es a Dios. Es al Señor. Ahora, no el temor en cuanto a que te dé miedo porque no. Pero cuando Pablo le escribe a los romanos y da el ejemplo del olivo, haciendo mención a Israel como el olivo, el Israel étnico, la nación, y dice, algunas ramas fueron desgajadas para que tú, el gentil, los romanos que leían, siendo un olivo silvestre, fueras injertado, no te jactes, no te jactes por eso, porque el mismo que te injertó te puede sacar de nuevo. Pero Pablo no lo está diciendo como una amenaza, sino que Él es Dios. Él puede hacer lo que quiera. De la misma manera como le decía en el libro de Jonás, aunque Jonás quiso irse al lado contrario, Dios lo trajo igual. Por más que tú te arranques de su voluntad, Él te va a encontrar. Y si tiene que mandar a un pez para tragarte y vomitarte, lo hará. Porque Él lo que dijo acerca de ti, Él lo va a cumplir y lo va a hacer. Él es Dios. Así que por más que queramos desobedecer, Él nos va a buscar. Nos va a encontrar. Puede que conscientemente, como el primer hijo, mejor voy. Obedezco, aunque no quería obedecer, voy. Con esto quiero terminar. Primera de Pedro 1, verso 1 y 2. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en la santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Fuimos elegidos por Dios, fuimos llamados por Dios, ¿sabe para qué? Para obedecer, para obedecer.
Así que, ¿sabe cuál es mi tarea? Una de mis tareas como pastor es enseñarle a obedecer la palabra de Dios. ¿Sabe cuál es su tarea como padres? Que sus hijos aprendan a obedecer. Un día que tuve que ir a hablar al colegio por una situación, un inspector me dice, ¿sabe, papá? Me dice, apoderado, hoy día no son muchas las cosas que podemos hacer con los alumnos, porque son insolentes, están muy empoderados, con un celular nos pueden grabar, sacar de contexto, funarnos, acusarnos, denunciarnos. Y me dijo, pero ¿sabe cuál es el problema? Es que en la casa no se está enseñando a respetar y a obedecer a las autoridades. Así que como padres tenemos una tarea, pero usted no le enseñes, mire, como padres nosotros le enseñamos a nuestros hijos que sean buenos ciudadanos, que vayan a la universidad, que sean buenos alumnos, pero ¿cuántos padres estamos enseñándole a ser hijos de Dios? Nosotros no es que no queramos que nuestros hijos hagan lo otro porque estamos en el mundo, somos parte de un sistema. Hay que trabajar, hay que buscar el sustento y todo eso está bien. Pero nuestra enseñanza es que ellos, por medio de esa labor que realizan, sean hijos de Dios. Que en sus colegios sean hijos de Dios. Que en la universidad sean hijos de Dios. Que usted en el trabajo sea un hijo de Dios. Por eso que el Padre enseña a obedecer. Y la enseñanza en las iglesias, en las casas iglesias, es que los hijos de Dios aprendan a obedecer su palabra. Recordamos el 10% de lo que leemos, el 20% de lo que oímos, el 30% de lo que vemos, el 70% de lo que decimos y el 90% de lo que hacemos. Por eso yo le decía recién, lo que usted le diga a su hijo está bien. Repítalo, Deuteronomio 6, repetirá estas palabras a tus hijos en el camino, al acostarse, levantarse. Repítala. Pero lo que su hijo va a recordar de una manera como es una imagen, es lo que usted hace. ¿Cómo usted reaccionó ante la ofensa? Eso va a ser la imagen de su hijo. ¿Cómo usted reaccionó ante la traición? Esa es la imagen de su hijo. Esa es la enseñanza que tú le vas a dar. Si hemos proyectado una mala imagen, bueno, estamos a tiempo para obedecer su palabra. Estamos a tiempo para que el Espíritu Santo nos guíe y nos direccione. Por eso que podemos decir, sí, Señor, y tus hijos, mis hijos, ver que tú dices, sí, amén a todo. Pero terminas haciendo todo lo contrario de lo que dijiste. Eso aplica en la parábola para nosotros. Ese hijo que al principio a lo mejor dijo que no, negó, pero se arrepintió y lo hizo. Esto no es que sea un padre o una madre perfecta, pero si tus hijos te ven en el error, que te vean también enmendar el error, que te vean también arrepentido, restituyendo, restaurando. Esto no es darle la razón a ellos, pero ¿cuántos actos injustos hemos hecho con ellos? ¿Cuántas cosas hemos hecho? Ellos no necesitaban haber escuchado eso. Ellos no necesitaban haber visto eso, pero lo vieron. Y necesitamos remendarlo. Y eso llévalo, porque ese es el núcleo, la familia, pero llévalo a la iglesia. Es la razón por la que mucha gente sale de las iglesias, porque nos ve, y me meto en el saco porque somos la iglesia del Señor. Nos ve decir muchas cosas, pero no hacemos lo que decimos. Hablamos de misericordia aquí y no somos misericordiosos. Recuerde una de las bienaventuranzas. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán
Misericordia. Dios tendrá un trato misericordioso con nosotros cuando seamos misericordiosos. Y es como deben vernos. Así que no importa que te hayas equivocado, es tiempo de remendar. No importa que si te fuiste a Tarsis, Él te va a encontrar. Él te va a encontrar. Y por causa de Jonás, nadie sabía, oye, ¿por qué toda la tripulación, ¿por qué no está pasando esto? Y echaron suerte todo y yeta. Jonás era un yeta. ¿Sabe qué? Cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, somos yeta. Dios nos puso para ser de bendición a otros. Dios nos puso como la luz del mundo, como la sal de la tierra. Para preservar la sal preserva que todo esté purificado, limpio, y la luz alumbra. Usted debe alumbrar ya. Usted debe ser sal, que no se corrompa su corazón, que sus hijos no se corrompan. Por eso usted es la sal. Para rociarlo, llenarlo con sal, para conservar la pureza. Háblele de sus hijos, de la pureza sexual. Háblele a sus hijos de esperar la mujer que Dios tiene para él, de esperar el hombre que Dios tiene para ella. Hay muchos probetas. Probé tanto que ya no me acuerdo. ¿Dónde está la sal de la tierra? En la iglesia. En la iglesia. ¿O no? Enseñemos. Por eso es tan importante obedecer su palabra. Aunque ellos no la van a entender. Si a nosotros nos cuesta entender, imagínense a nuestros hijos. Pero llegará el día, llegará el momento en el que será, como dijo David, un deleite. Cuánto amo tu ley. Que tus palabras, Señor, sean miel en mi boca, dulce en mi paladar. Sea un deleite obedecer su palabra y su voluntad. Así que el segundo hijo queda desterrado, el primer hijo se arrepiente y obedece. ¿Qué hijo es usted? Usted responda al Señor. Póngase de pie, vamos a orar.